tema de hoy es fundamento para nuestra confianza. Una vez yo le pedí a un hermano de los más grandes y usos que hay en la iglesia, así uno como yo, no la agarraron. Bueno, invité a uno de los más grandotes que hay en la iglesia para que se pusiera aquí y le pedí a otro que era más flaquito, que se apoyara en él. Y después le pedí al grandote que se corriera y por supuesto estaba precavido el muchacho flaquito si no se caía. Lo cierto es que si nosotros nos apoyamos en algo que se cae, vamos a caer también. ¿En qué podemos basar nuestra confianza para que no nos caigamos y nos mantengamos aún a pesar de las circunstancias? El apóstol Juan estaba en una circunstancia muy crítica, adversa, de prueba extrema en la isla de Patmos, y aquí leemos la palabra de Dios. Si me acompañan al libro de Apocalipsis capítulo 1, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 8 y ahí dice hasta el 18, vamos a leer hasta el versículo 10. Por favor, me acompañan, dice así la palabra de Dios. Y es la revelación de Jesucristo, o sea, quien habla aquí directamente es Jesucristo. Dice así: yo soy el alfa y la omega, la primera letra del abecedario griego y la omega la última letra. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. No estaba de vacaciones, estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Perdón, nos pasamos ya, pero leemos hasta aquí. Estaba tan entusiasmado, pero es preciosa la palabra, y yo tenía hasta el 18, pero leemos hasta aquí. Versículo 2, terminamos allí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, ahí entra en una revelación muy fuerte que tiene que ver con los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis. No vamos a entrar en ellos, sino simplemente mencionar cuáles eran las bases de la confianza del apóstol Juan, porque vamos a ver que vivió experiencias muy duras, difíciles. Y la primera base, no sé qué le pasa aquí a la computadora, si me lo arreglan, ya está. La primera base es que tenemos confianza en un Dios que lo abarca todo. Dice el apóstol Juan: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo abarca todo, tiene que ver con la historia de la humanidad y más allá. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra, y luego dice, por si quedan dudas, el principio y el fin. Así es nuestro Dios, lo abarca todo. Hay personas que no se dan cuenta, pero Dios inició todo y Él va a finalizar todo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Juan por medio de esta revelación. A veces hay personas que no tienen este conocimiento. Nosotros somos parte de un proceso, somos parte de un plan. Hay personas que se sienten sueltas, como que ¿por qué estaré aquí? Como sueltas en el espacio. Sin embargo, nosotros somos parte de un plan perfectamente diseñado en la eternidad, desde antes de que el mundo fuera mundo. Y aquí cuando Juan dice, y Jesús le revela a Juan diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, es como para decirle: Juan, vos estás contenido en una historia en la cual yo estoy de principio al fin. No es que me aparto, no es que me borro, no es que desaparezco, yo estoy presente del principio al fin de todas las cosas. Por eso le dice Pablo a Timoteo: Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios empezó algo y lo va a cumplir, lo va a completar. Es la palabra perfección, como que Dios está llevándonos hacia un puerto glorioso, hacia un estado glorioso, pero nosotros estamos en un proceso. Y nosotros tenemos que saber que estamos formando parte de un proceso. Por eso un judío amigo mío, profesor de la Universidad de Medicina, tenía su tarjetita que decía: perdónenme, todavía Dios no ha terminado conmigo. Dios sigue trabajando con nosotros.
pero tenemos que sentirnos parte de ese proceso. Él comenzó todo, es como que dio el puntapié inicial, pero también va a ser quien lo va a agarrar. Es como dice Jesús, el autor y consumador, el que da inicio, pero también es el que concreta al final todas las cosas. Es lo que decía basar su confianza en Juan, pero quiero seguir para entrar en otros detalles más adelante. El segundo punto de nuestra confianza es que es en un Dios que fue, es y vendrá. Y esto es muy importante también, porque Dios existió, existe y existirá. Nosotros tenemos a un Dios eterno. Cuando vino una persona y le preguntó a Dios por medio de Moisés, ¿quién es tu Dios? Y Dios le respondía permanentemente a Moisés. Moisés le preguntaba, si me preguntan ¿a qué Dios represento? Dios le presentaba a Moisés y le decía, ve y dile, yo soy. Ahí está el carácter eterno de Dios. Dios siempre está presente. Y nosotros, por medio de Jesucristo, también tenemos eternidad. Ya somos eternos por medio de Jesucristo. Es decir, que vamos a vivir eternamente porque esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo. Y cuando hablamos de eternidad, nosotros no podemos imaginar en qué consiste, pero una vez, se me imaginó, fíjense, si tomáramos una cuerda de 30, 50, 70 metros y la extendiéramos, nuestra vida finita, limitada, tan pequeñita, que por más que digamos vivimos 77, 80, 90, dice la Biblia que los fuertes viven mucho más años todavía, pero no sería ni siquiera 2 milímetros en esa soga de 50, 70, 80 metros en comparación con la eternidad. ¿Te das cuenta? ¿Alcanzás a imaginarte eso? Nuestra vida y estancia terrenal es poca cosa con respecto a la eternidad que nos espera con Dios o sin Dios, según si tenemos a Cristo o no. ¿Se entiende esto? Para Juan, la revelación vino y Dios le dijo justamente, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y la gran noticia, gloriosa noticia, es que Cristo vuelve. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Y podríamos preguntar, ¿cuándo? Que lo quiero esperar. Puede ser mañana mismo, puede ser pasado, puede ser el mes que viene, la semana que viene. No sabemos cuándo. La Biblia dice que no está determinado ni el día, ni la hora, ni aún los ángeles del cielo ni siquiera lo saben. Pero que nosotros tenemos que estar preparados para esa vuelta, tenemos que estar preparados. No vaya a ser que no estemos preparados. Dice la Biblia que Jesús va a volver como ladrón en la noche. Si vos estás esperando al ladrón, obviamente no vas a dormir, vas a estar ahí pendiente, pero la mayoría de la gente duerme, son sorprendidas y los ladrones esperan eso justamente. Bueno, Jesús dice que va a volver como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. La llegada o la vuelta de Jesús es inminente, quiere decir no inmediata, sino inminente. ¿Cuál es la diferencia? Lo inmediato puede ser en 5 minutos, en 1 hora, en un día, pero lo inminente puede ser en cualquier momento. Y nosotros tenemos que estar preparados para decir, Señor, cuando vengas, estoy listo. Es como cuando te dicen a vos, te voy a visitar, estoy en la puerta de tu casa. ¡Ah! Guarda eso, guárdame los calzoncitos, tírame esa bombacha, tírame ese... Y entras a correr y vos decís, no, estabas preparado, no estabas esperando a nadie. Te sorprendieron. Bueno, dice la Biblia que nosotros tenemos que estar preparados esperando la vuelta de Jesús, para que cuando Él venga nosotros no tengamos de qué ser avergonzados. Pero lo cierto es que Jesús vendrá. ¿Por qué vendrá? Y la Biblia dice que vendrá por segunda vez. Ya vino por primera vez. ¿Cuándo? Cuando vino hace más de 2000 años atrás. ¿En relación a qué? ¿Y a quién? Al pecado. Él vino a morir en la cruz. Él vino a entregar su vida en rescate por muchos. Por eso los que creen en Cristo y aceptan el sacrificio de la cruz son bañados y limpios con la sangre derramada por Cristo Jesús y expiados de todo pecado, dice la Biblia. Por eso cuando venga Jesús de nuevo, ya no va a venir más en relación con el pecado, porque el pecado ya fue resuelto, ya se solucionó el problema del pecado. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús borró el pecado,
Él es el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros ahora somos libres del pecado, pero tenemos que vivir una vida santa, alejándonos cada vez más del pecado. Pero Jesús viene en relación con su iglesia. ¿Y dónde está la iglesia de Jesucristo? Amén. Oh, gloria a Dios, ¿cuántos? Dice la Biblia que los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que han aceptado a Cristo, ya forman parte de la iglesia de Jesucristo. Y cuando venga Cristo, viene a buscar a su iglesia, y los que tengan a Cristo se irán con Él y vivirán por siempre en la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero mirá lo que dice el apóstol Pablo aquí, en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A ustedes que están atribulados, esta es una esperanza gloriosa, que viene Jesús para cortar con toda tribulación. Pero esto no quiere decir que digas, aguantá, por favor aguantá, soportá, porque hay maneras de que vos puedas sobrellevar esta prueba, y no lastimeramente, y no quejosamente. Pero lo cierto es que cuando venga Jesús, toda tribulación se cortará para los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Pero comenzará la tribulación para quienes no tienen a Cristo. Eso es lo que la Biblia llama la gran tribulación, que quedará para los que quedan en la tierra. Pero los que se fueron con Cristo, ya la tribulación esa terminará. ¿Se entiende esto? Pero aquí hay otro asunto más importante todavía, porque tiene que ver con el pecado. Mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí habla de que tengamos confianza, que permanezcamos en Él y que no estemos siendo avergonzados cuando Él se manifieste. Ayer en el taller decíamos que si la selva tuviese la capacidad de iluminarse en la noche, se descubrirían que no solamente las hienas son malvadas. Es como que si prendieran la luz, como dijo alguien, prendieron la luz y volaron las cucarachas, salieron corriendo las cucarachas. Bueno, es lo que pasa. Cuando nosotros somos iluminados por la luz del Evangelio de Jesucristo, comenzamos a ver las cosas que afectan nuestra vida y hacen que nosotros nos sintamos en pecado, culpables o avergonzados. En el primer culto una persona se acercó a mí, antes de que empezara la reunión, me dijo: pastor, ore por mí, por favor, ore por mí, porque defraudé a Dios. Me siento con mucha culpa. Y la verdad que yo le había hecho una promesa a Dios que no le iba a fallar más. Y yo le dije: ¿vos te crees que lo sorprendiste a Dios con tu falla? Dios ya lo sabía. Nosotros estamos en un proceso. Lo importante es que te arrepientas sinceramente, le pidas perdón a Dios, borrón y cuenta nueva. Es así como funciona Dios. Ay, pero pastor, siento como que Dios me está culpando y me quiere, es como que me va a castigar mucho. Le dije: no es Dios, es el diablo el que te mete el dedo en la llaga. Dios es amor. Y si vos te arrepentís sinceramente y le pedís perdón, Él te perdona y te da nueva vida, y te renueva, te vindica en tu ministerio. Pero si vos sos una persona que no te arrepentís y seguís pecando, obviamente estás entregado a Satanás y estás agradando por él todas las cosas. Por eso dice aquí Juan: tengan cuidado, no vaya a ser que venga Jesús y nos encuentre en falta y que tengamos que huir de Él avergonzados. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Señor, cuando tú vengas. No como esa iglesia que les comenté que estaba sentada en California en el piso de la calle esperando el regreso de Jesús. Porque un falso profeta les dijo: viene mañana. Y si viene mañana, ¿para qué vamos a ir a trabajar hoy? Salgamos y nos sentemos a esperarlo. Por eso hay una pasiva espera y hay una espera activa. Y nosotros tenemos que estar en esa espera activa. Y esto nos hace estar confiados en un Dios todopoderoso. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Juan, en Apocalipsis 1:8.
Dice el Señor, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y yo me imagino, mejor dicho, pienso que cuando ya digo el hecho de decir Todopoderoso, ya lo estoy limitando. Porque Él supera todo, es superior a todo. No hay palabra que lo pueda contener. Es una expresión simplemente para darnos una idea. Pero Él es supremo, majestuoso, extraordinario, superlativo. No hay palabra que pueda describir la grandeza del Dios que tenemos y su extraordinario poder. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la revelación. Y mirá lo que dice aquí en este pasaje, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y esta es una canción que yo considero escoba espiritual, que barre toda inmundicia en el terreno y la atmósfera donde hay presencia inmunda y maligna. Dice así en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y este es un himno, un canto que se solía cantar y lo vamos a cantar ahora. Así que si me siguen, en la parte del medio donde dice grandes y maravillosas son tus obras, porque vamos a cantar de este Dios Todopoderoso. Dice así la canción, los que la sepan acompáñenme bien fuerte, que lo escuchen en Capital Federal, amén. Dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. 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 No los escuché. Esto es lo que decía Moisés cantando Dios Todopoderoso, y se recreaba en hablar de Dios como Todopoderoso. Y yo te quiero invitar a considerar a este Dios Todopoderoso que puede levantarte, sanarte, quitarte de cualquier situación de miseria, de espanto, de peligro, y darte una nueva vida si tan solo vos te pones en sus manos y entras decididamente en este proceso de gloria que se cumple el propósito de Dios. Dios cumplirá su propósito en ti, dice la Biblia. ¿Ven? Miren, Pablo cuando entró en el aeropuerto en Atenas, él llegó y vio una ciudad entregada totalmente a la idolatría. Y había estatuas, había figuras, había imágenes por todos lados, y de repente descubrió una imagen que decía: al Dios no conocido. Estos politeístas griegos acostumbraban a adorar cualquier tótem, piedra, cualquier estatua, se postraban, lo besaban, le llevaban ofrendas. Sin embargo, había una estatua que decía: al Dios no conocido. Y Pablo el apóstol dice: a este Dios que ustedes no conocen, yo se los presento. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador de todas las cosas, cuyo linaje somos todos los hombres. Y sigue el relato del apóstol Pablo declarando qué Dios él tenía. Él pudo predicar y nombrar a este Dios todopoderoso en frente de todos los atenienses. David, el rey David, siendo chiquito, bajito, se enfrentó al gigante Goliat en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Allí está el famoso enfrentamiento de David y de Goliat, y pudo vencerlo por la ayuda de Dios. Y cuando se enfrentó le dijo: tú vienes con espada, lanza, jabalina, escudo, casco, pero yo vengo a ti simplemente en el nombre del Dios Todopoderoso de Israel, el cual te va a dar la victoria. Y de hecho se la dio.
¿Por qué? Porque confiaban en este Dios todopoderoso. Esta es la base de nuestra confianza, en que Dios es todopoderoso. Y si Él prometió levantarnos, sacarnos, bendecirnos, lo hará, porque no es hombre para mentir. Y el mismo poder que habitó en Jesucristo para levantarlo de entre los muertos también está en nosotros. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos, les dijo: miren, no vayan todavía, esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando venga, recién salgan. Ese poder es la fuerza, la energía, pero también es la misma persona del Espíritu Santo que iba a venir a nuestro corazón para hacernos vivir vidas poderosas. Por eso, quien vive en debilidad es porque quiere. Quien vive en fracaso y en miseria y en derrota es porque tomó una decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Satanás y no la de Dios. Yo sé que esto te cuesta entender, porque a lo mejor no estás todavía comprendiendo suficientemente, pero tenés que entender que Dios no puede hacer nada en tu vida a menos que vos no se lo permitas, y ni el diablo puede hacer nada en tu vida a menos que vos no lo dejes. Por eso Pablo dice: no le deis lugar al diablo. Quienes viven vidas derrotadas es porque le han dado lugar a Satanás. Han hecho cosas ni siquiera han pensado a quién estaban agradando. Hicieron las cosas basadas en sus emociones, en sus conveniencias, tomaron decisiones sin pensarlas, se arrepintieron, pero las consecuencias las tuvieron que sufrir y amargamente. Pensá bien lo que vas a decidir, y si decidís algo que sea para gloria de Dios, y vas a ver que cuando vos decidís algo para gloria de Dios, inmediatamente se suelta la bendición de Dios para tu vida. Amén. El apóstol Juan creía en la bendición del Dios Todopoderoso, pero también él confiaba en las experiencias vividas en Cristo. Nosotros vivimos experiencias en Cristo. Los que estamos en Cristo vivimos experiencias en Cristo. Todo lo que vivimos es en Cristo. En nosotros está Cristo, y si vivimos es en Cristo. Amén. No es que nos separamos de Cristo. Vos, Cristo, quedate acá, yo voy para allá. Vos, Cristo, quedate acá, al bingo no podés entrar. Vos, Cristo, quedate acá, a la bailanta no podés entrar. No es así. Hay gente que cree que es así y va a todo lugar, se mete en cada cueva y anda metiendo sus narices por cualquier lugar, y está Cristo en uno, la esperanza de gloria. Amén. Por eso, una vez me invitaron a un curso y me hicieron un gráfico donde estaba el corazón, y en el centro del corazón había un altar. Y en ese altar del centro del corazón, el corazón es nuestro corazón, estaba Cristo. Y el yo, el ego, estaba en diminutivo, bien chiquitito, ahí en un rinconcito. Pero después me mostraron otro gráfico donde en el centro del altar estaba yo, el ego, y la crucecita bien diminuta, chiquitita, en un rincón relegado. ¿Cómo es nuestro caso? ¿Cristo ocupa el primer lugar o está relegado en algún rincón, desconsiderado, ignorado, menospreciado? Bueno, conforme sea la imagen de Dios en vos, va a estar Cristo manifestándose en tu vida o no. Por eso, para Juan, él era una persona experimentada en Cristo. Y miren lo que dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, como para que no queden dudas, yo, Juan, vuestro hermano, es decir, estoy con ustedes, somos parte de la iglesia, somos miembros de la misma familia, y copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, cuando nos persiguieron tuvimos que escapar juntos. Cuando nos persiguieron tuvimos que sufrir juntos la persecución, la presión, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y acá dice, estaba en la isla llamada Patmos. Él no estaba por voluntad propia, él estaba preso allí. La isla de Patmos era una cárcel de 15 kilómetros de largo por casi 7 o 8 de ancho, llena de rocas, de cuevas, no había vegetación allí. Estaba preso, rodeado por un montón de soldados romanos. Dice aquí, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Él no se había ido voluntariamente a ese lugar, a él lo habían llevado preso. ¿Por causa de qué? ¿Porque robó una gallina? No, por predicar el Evangelio.
por dar testimonio de Jesucristo. Estaba sufriendo allí. Juan estaba sufriendo la encarcelación. Y aquí vemos en Juan la capacidad de soportar, activamente testificando, pero no pasivamente y con la tosa resignación. Hay gente que está esperando el regreso de Cristo o tiene que sufrir diferentes cosas porque le vienen por circunstancias adversas y está activamente testificando, no pierde tiempo. Yo les quiero decir, ¿me escuchan, iglesia? Si viene la prueba, cuando más tenés que dar testimonio de Dios, más testimonio de Cristo. Sin embargo, hay gente que se deprime, se bajonea, se tira a la depresión y eso le suma más a la prueba porque es el diablo viniendo para atosigarlo. Pero cuando vos te das cuenta que son presiones y pruebas que ocurren para probar tu carácter, tu fe, tu entrega, tu convicción, tu compromiso, es cuando más tienes que salir a relucir que lo que estás viviendo es por Cristo y es en Cristo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Algunos me miran como diciendo, no lo entiendo, pastor, no lo entiendo. Sin embargo, hay gente que cuando entra la prueba empieza a deprimirse, a quejarse y vive lamentándose, llorando en los rincones, y es cuando más tiene que estar tomado de la mano de Dios. Más ahí que nunca. Hoy le hablamos a una persona que estaba sufriendo y dije, ahora más que nunca tenés que venir a la iglesia para que Dios te bendiga y te ayude. Venir a la iglesia en tiempos de bonanza, cualquiera lo hace. Venir a la iglesia en tiempos de prueba, bueno, algunos lo hacen. Pero venir siempre, independientemente de las circunstancias, solamente los que realmente están comprometidos con Jesucristo. ¿Se entiende? Amén. Por eso nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y tener una gloriosa experiencia de testimonio, mucho más cuando estamos viviendo en pruebas que cuando estamos viviendo en tiempos de bonanza. Miren lo que dice aquí el apóstol San Pablo en 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y ahora les quiero leer lo que dice Pablo en ese mismo capítulo 11, a partir del 24 al 27. Miren lo que dice allí. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo había sufrido por predicar a Cristo, había sufrido por la causa de Cristo. Cuando Dios nos llama, nos dice que vamos a estar viviendo todo perfecto. Mientras estemos en este mundo, sufriremos corrupción. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que saber eso. Es parte de la vida natural, corrupta por el pecado. Pero hay una esperanza gloriosa que nos hace vivir esas experiencias en Cristo. El historiador famoso Sir William Ramsay dice que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, había muchos guardias que monitoreaban su vida, estaba vigilado permanentemente, él tenía que dormir en una cueva húmeda, oscura, tenía poca comida, poca ropa, tenía frío, sufría diferentes limitaciones. Sin embargo, él vivía en comunión con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque él había aprendido a tener esa comunión con Dios, y ya lo vamos a ver en el punto final. Y era lo que prácticamente lo mantenía. Y último punto, confiamos en la revelación que recibimos de Dios. Esto es glorioso. Vos ahora estás recibiendo una revelación de parte de Dios.
No escuché ningún amén, gloria a Dios. Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Vos ahora estás recibiendo una revelación de parte de Dios. Dios te está hablando. A menos que vos digas, no, está hablando el pastor Obando. Independientemente de quién soy yo, es Dios que te está hablando por medio de su palabra. Y te está diciendo que Dios quiere revelarse a tu vida de la misma forma que lo hizo con Juan. Y así como lo que le hizo vivir a Juan una experiencia sobrenatural, que lo mantuvo independientemente de las circunstancias adversas que le tocaban vivir, a vos y a mí nos va a pasar exactamente igual. Solo que si vos vivís inmerso en estas circunstancias naturales, corruptas, malignas, que a veces te abruman, te oprimen, vas a creer que es solamente eso. Y no vas a mirar al cielo para recibir de Dios la revelación que Él quiere darte. Por eso mirá lo que dice aquí Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas. Y aquí comenzó a hablarle Dios a Juan. Le empezó a mostrar la revelación. Y dice el texto, fíjate vos porque te lo quiero repetir, yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estás vos hoy? ¿En la carne o estás en la mente nada más? Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Hay personas que solamente están en la mente. Hay personas que solamente están en el cuerpo o en la carne. Pero hay personas que están en el espíritu. Te voy a explicar esto. Dios está hablándote por medio de su palabra. Y su palabra alimenta tu mente y tu espíritu. Vos alimentás tu carne con la palabra, aunque la Biblia dice que el profeta Jeremías comió del libro de la vida y le fue como dulce miel a su paladar. Es una figura metafórica, pero lo cierto es que somos alimentados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te está hablando, diciendo cosas específicas. Pero si vos estás oyendo, pero no escuchando, pues estás escuchando, pero no oyendo. Hay una gran diferencia entre estar escuchando, pero no oyendo. Hay gente que escucha la sirena y ya está imaginándose dónde irá. No se le habrá encendido la casa. Y ya se evadió de aquí, ya no está más aquí. Hay gente que inmediatamente se trae con un ruidito de un niño que llora, de alguien que viene veloz, de alguien que suena el teléfono, etc. Y eso le hizo perder la bendición de Dios por ese momento. Esto es muy importante, da para otro mensaje, pero te quiero decir que estar en el Espíritu es un proceso, no es un acto puntual. El término que aparece aquí en griego es egemenon, es decir, y entró en espíritu. No es que estaba en espíritu, estoy en espíritu. No es así. Fue entrando en el espíritu, entrando en el espíritu. Nosotros vamos entrando en el espíritu. A lo mejor vos viniste frío, viniste con pocas expectativas, a lo mejor viniste desconfiado, a lo mejor viniste con una amargura, una tristeza. Y es como que Dios tiene que empezar a trabajar en vos para liberarte, para cortar esas ataduras, para dejarte libre. Y cuando vos sos libre, recién ahí es como que reaccionás y decís, me pongo las pilas con Dios, ahora le voy a dar gloria a Dios, ahora me voy a enchufar, ahora voy a estar concentrado. Pero mientras tanto, antes, estabas distraído, estabas en otra frecuencia, estabas haciendo cualquier otra cosa, aunque estuvieses sentado o quieto o inmóvil aquí. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Por eso cuando el apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu, él llegó a estar en el Espíritu. A veces el culto, yo les decía los del culto anterior, vieron, mi papá tenía un Fiat modelo 25, 1925, así imagínense, réquete bien, no pregunten piedad por favor. Pero resulta que se tenía que poner en marcha con esas bien manijas enormes, que había que hacer una fuerza tremenda y estaba así, parecía una matraca, y cuando agarraba el motor, ahí arrancaba, pero quedábamos fundidos nosotros, teníamos que estar mucho tiempo. Por eso yo le decía a los hermanos del culto anterior, que para entrar en el Espíritu vos tenés que tener un corazón dispuesto para entrar en el Espíritu, si no, no vas a entrar nunca. Por eso el templo antiguo tenía el atrio
el lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros entramos al atrio, después pasamos al lugar santo y después entramos a la presencia de Dios. Hay gente que se queda solamente en el atrio, hay gente que se queda en el lugar santo, pero no llegan a estar en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. A eso se refiere Juan cuando dice: estaba en el Espíritu, estaba realmente lleno de su presencia, lleno de su gloria, de su bendición. Me sentí entusiasmado, poderoso, independientemente de lo que me estaba tocando vivir en esa isla sucia, polvorienta, llena de limitaciones y de pruebas, porque él estaba siendo castigado allí por la causa de Jesucristo. Pero él estaba en el Espíritu, él estaba elevado en el Espíritu. Y eso le hacía independizar de muchas cosas que lo podían deprimir o hacer sufrir. Por eso nosotros tenemos que aprender a entrar en el Espíritu. Aprender a entrar en el Espíritu. Porque si no vamos a vivir siempre inmersos en las circunstancias de este mundo que nos van a limitar, nos van a deprimir, nos van a bajonear y vamos a estar sufriendo y vamos a parecer como que no tenemos ninguna confianza en Dios para vivir de victoria en victoria. Amén. Por eso cuando estamos predicando es muy importante la atención, es muy importante tu oído. Vos podés tener un oído carnal o natural o un oído espiritual. Vos podés estar escuchando la voz de Dios pero no oyendo la voz de Dios. Vos podés saber sobre Dios pero no conocer a Dios. Cuando vos realmente oís la voz de Dios, vos te sentís tocado. Vos decís: Dios me habló, Dios me habló. ¿Saben cuánta gente sale de aquí y dice: pastor, usted me habló a mí solamente? Dios te tiene que haber hablado hoy. Dios te tiene que haber dicho algo hoy. Y eso va a sumar a tu fe, va a hacer crecer tu fe. Y eso va a ir sumando a tu vida espiritual. Pero si vos escuchás la voz de Dios, pero no oís la voz de Dios, por lo tanto no la vas a obedecer. Y si no la obedeces, perdés la bendición. Podés pasarte toda la vida en la iglesia, pero no ser una persona bendecida y en victoria. Y ver a los miembros de la iglesia que crecen y tienen logros, bendiciones, y vos no. ¿Por qué? Porque vos estás escuchando la voz de Dios, pero no oyendo la voz de Dios. Cuando oís la voz de Dios decís: me está hablando a mí, es para mí, se está refiriendo a mí, y tengo que prestar mucha atención y ser obediente, porque inmediatamente que yo obedezco la voluntad de Dios, se suelta la bendición para mi vida. Amén. Pero si yo hago caso omiso a la voluntad de Dios, mi vida va a seguir en un derrotero de maldición, de peligros, de males, de depresiones, de problemas y de tristeza. ¿Cuántos están entendiendo esto?